Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Trini Terrazas, empresaria mexicana. Vivo en Guadalajara, Jalisco, y me he dedicado al tema de los productos de las abejas durante casi 50 años. Y estamos muy felices de hacer este programa con ustedes porque vamos a hablar de cosas muy interesantes de la salud natural. Buenos días, Brenda. Hola, ¿cómo están todos? Muchísimo gusto de estar acá. Estoy muy contenta y muy emocionada con este proyecto junto con mi mamá. Mi nombre es Brenda Plasencia, soy homeópata y soy health coach en medicina funcional y vivo en la ciudad de Houston, Texas, desde hace 14 años, y desde hace 14 años me dedico precisamente a ayudar a las familias, a empoderar a las madres de familia, sobre todo, a irse por el lado de la terapia natural y a ofrecerles herramientas naturales para la salud de ellas y de sus familias. Y pues es lo que queremos compartir aquí. Queremos también que sepan que todo el contenido que vamos a crear en este espacio es meramente educativo, no sustituye de ninguna manera a la atención o al consejo de su médico. Muy bien. Creo que la van a pasar muy bien con nosotros. Fluir entre madre e hija va a ser interesante porque estamos abarcando 2 generaciones. Brenda, yo quisiera que compartieras cómo es que se te ocurre que me propusiste la idea de este programa. Me encantaría. Pues precisamente eso, ¿no? Porque yo he encontrado, o yo misma lo pasé, que cuando tienes hijos pequeños y se te enferman, muchas veces o te toca de viaje o te toca de fin de semana y no está la atención médica que necesitas, o el doctor no te contesta, o simplemente o está de viaje, o tú estás de viaje en una ciudad desconocida y no sabes ni qué puedes hacer, ni cómo puedes ayudar a tu familia. A mí eso me causaba pues muchísima incertidumbre y me sentía vulnerable y no poder ayudar a mis hijos cuando se enfermaban, que yo de por sí siempre tenía más o menos una noción y las herramientas, porque en casa siempre fue así, la atención natural. Yo no me acuerdo, mamá, que me llevaras al doctor, siempre todo se solucionaba de una forma natural en la casa. Entonces, así lo viví yo, pero cuando empiezan a crecer mis hijos, pues yo misma tenía esas inseguridades, no sabía si lo estaba haciendo bien, no sabía si qué más podía yo hacer, y fue realmente como me fui acercando cada vez más, en mi caso, a la homeopatía para tener más herramientas con que ayudar a mi familia, aparte de lo que yo ya conocía o de lo que tú ya me habías enseñado con los productos de las abejas o con las terapias naturales, hierbas, etcétera. Entonces, de ahí nace, precisamente viendo esa necesidad y esa búsqueda de las madres, el crear este espacio para poderlas ayudar, para poderlas acompañar, para poderlas guiar desde nuestra experiencia. Qué bonito, me encanta que te haya inspirado la vida que vivimos ahí en Santa Anita, y que realmente lo mismo a mí me motivó cuando nos fuimos a vivir a una casa de campo. Imagínate, llegaba la noche y a veces ustedes tenían unas toses bárbaras o gripe o fiebre, y yo empecé a hacer, ahora sí que a echar mano de mis herramientas, de mi cajita de herramientas que tenía en aquel entonces, que bueno, después, posteriormente vino lo de las colmenas, pero primero pues era ahora sí lo que había en la cocina, y yo fui homeópata empírica. Yo heredé eso de un tío mío, mi papá, que también le gustaba mucho la homeopatía,
y me acuerdo que la belladona para las fiebres altas y el acónito para los resfríos, y lo fui haciendo a base de libritos. Me compraba mis los chochitos y todo, que en ese tiempo se usaba mucho más el chochito que el dilución como ahora. Y bueno, natural que tú veías eso, ¿no? En la cocina de nuestra casa se preparan ahí los remedios, porque yo vivía en un ambiente rural. Había doctor en el pueblo, pero digo, a medianoche no iba a llegar el doctor, que es lo mismo que tú sentías a la hora que tú te fuiste, también en una casa de campo. Pues era esa desesperación de mamá que estás viendo ardiendo en fiebre o tosiendo imparable esa tos. Y eso fue lo que motiva, ¿no? Las madres, sí, las mujeres somos sanadoras. Desde los principios de la humanidad, la mujer es sanadora, somos curanderas, somos curadoras, ya lo traemos. Desde el momento en que engendramos un bebé, desde ese momento nos empieza a interesar cómo voy a curar a este bebé que tengo yo ahorita en mi vientre y que al rato lo voy a tener entre mis brazos. ¿Cómo lo cuido, no? Traemos pero lo hemos perdido también eso. Por eso para mí es importante este programa, porque muchas mujeres ya se nos ha olvidado que tenemos, que nuestro cuerpo es sano y que se sabe sanar si le damos las herramientas. Se nos ha olvidado que podemos nosotros ayudar a tener una mejor salud a nuestros hijos, a nuestra familia. Y nos hemos acostumbrado a la solución rápida, al curita, a correr al doctor y que el doctor se encargue, que el doctor dijo y el doctor él haga todo, cuando en realidad la salud es nuestra responsabilidad y podemos ser sanos y prevenir el estarnos enfermando, porque yo creo que es la clave de una buena salud, el mantener tu sistema inmunológico fuerte, y para lograrlo, pues definitivamente es en base a lo natural, a lo que comemos, a cómo nos cuidamos cuando nos enfermamos, porque si nos enfermamos y cada vez que nosotros estamos enfermos recurrimos a medicamentos, pues lejos de fortalecer a nuestro organismo, lo vamos debilitando porque le vamos quitando sus herramientas innatas de sanación y el cuerpo lo va olvidando hasta el momento en que ya no se sabe curar, ¿no? Como por ejemplo una fiebre, es muy común que, híjole, te asustas como mamá tiene fiebre, hay que bajársela a como de lugar, en lugar de acompañar al organismo a que el mismo cuerpo combata el bichito que está causando que se haga esa fiebre, etcétera. Entonces, creo que hemos olvidado que nuestro cuerpo es sabio y que se sabe sanar solo cuando le damos las herramientas que él necesita para hacerlo. Pero como tú dices, le dejamos la responsabilidad a los médicos, ¿no? Nos vamos a sentar en el consultorio médico como un costal de papas que no sabe nada, y el doctor te puede recetar miles de cosas, antibióticos, y yo lo que yo veo es que ahora no tienen conciencia de eso. Yo recuerdo en aquel tiempo, te estoy hablando de 1972, cuando tú naciste, y 73, y que me empecé a comprar libros de medicina natural, primero que nada, para qué sirven las hierbitas, para qué me pueden servir en determinado momento, qué hacer con mis niños a la hora que se enfermen. Pero ahora no, ahora estornuda el niño y ya están en el pediatra. Corre, exactamente. Entonces, a veces ni no le dan siquiera oportunidad al cuerpo. Exactamente. Y por ejemplo, que a una persona le dé una gripa fuerte una vez al año es perfectamente sano porque el cuerpo se va a defender, sirve hasta de detox. En cambio, queremos correr y parar esa gripa, tómate un antigripal, entonces cortamos ese flujo nasal, al rato pues ya se nos hizo sinusitis y miles de otras cosas, precisamente porque no le dimos a nuestro cuerpo su tiempo ni le permitimos recuperarse solo. Por ejemplo, ¿cuáles serían tus básicos, mamá? ¿O cuáles eran tus básicos cuando nosotros estábamos pequeños? ¿Qué era lo que siempre tenías que tener? Mis básicos en aquel entonces, cuando tú estabas pequeña, todavía no estaba la apiterapia en mi vida, la colmena en mi vida. Entonces me daba mano de la homeopatía, que era lo que yo sabía por mi papá y mi tío. Entonces ahí leía que el acónitum es cuando hay un enfriamiento brusco, la belladona sirve para las fiebres altas, para el estómago el arsénicum o el nux vomica. Eran mis herramientas, y hierbas también. Usaba mucho para los cólicos la manzanilla, que bueno, en la homeopatía es la chamomila, pero yo usaba muchísimo la manzanilla, usaba la hierbabuena, el gordolobo para cuando tenían tos. Entonces ya posteriormente empecé a agregarles la miel con gordolobo, con eucalipto para las toses,
posteriormente hago un jarabe. Entonces, todo se fue dando a medida que eran las necesidades mías de yo tener esa caja de herramientas necesaria para cuando se presentara la enfermedad. Pero me acuerdo que las alimentaba muy bien. Yo siempre fui una mujer que me preocupaba por la alimentación de mis hijos y criticaba mucho esa costumbre en las escuelas, en el kinder, que les mandaban pues todo sintético, ¿no? Los panecillos, los jugos sintéticos, y yo les mandaba su botiquín supernatural. Si tú haces un poquito de recuerdo, Brenda, que era lo que les mandaba, que eran las raras del salón. Y yo me acuerdo que de niña pues no comprendías eso, yo siempre se me antojaba el del otro, porque el mío era demasiado sano y el otro tenía su fruits y su jugo lleno de colorantes, que tú jamás en la vida lo vimos en la casa, pero como niño a veces no entiendes, ¿no? Hasta que, Claro. pero conforme fui creciendo, pues eso aprendí y obviamente eso transmití a mis hijos, porque yo así crecí y me di cuenta que pues era sana y para mí ya fue lo natural. Como a veces me preguntan cuando he participado en otros programas de homeopatía, así que cómo descubrí yo la homeopatía. Yo no siento que yo descubrí la homeopatía en mi vida porque fue algo con lo que crecí. Para mí siempre era la forma natural de sanarnos o a lo que recurríamos siempre si estábamos enfermos. Yo nunca recuerdo cuando conocí la homeopatía, yo crecí con la homeopatía y con lo natural, entonces para mí no hubo ese momento de descubrimiento que mucha gente lo tiene cuando recién aprenden de alguna terapia o escuchan de algo. Yo me acuerdo que yo veía libros de homeopatía en la casa, los globulitos siempre estaban por ahí, por algún lugar. Para mí era muy, muy natural el nombre de aconitum, belladonna, brionía, todo, o sea, crecí con eso, entonces no hubo un momento de, Así es. cuando encontré la homeopatía en mi Sí, es vida. increíble, ¿verdad? Cómo uno deposita. Sí, fue natural, fue parte de como si, Fue una como viste la forma. miel, como viste los huevos, como viste todo lo que viste en tu casa, ¿no? Sí. Sí. Sin Sí embargo, recuerdo cuando te regalé el primer libro de homeopatía. ajá, sí, era un libro, bueno, lo tengo en el ¿Te acuerdas consultorio, de no sé, eso? ¿sí? Está hasta todo rayoneado de mis hijos, pero ese era mi guía, era mi guía de consulta cuando estaban resfriados y ya cuando me atoraba y no sabía muy bien para dónde irme, me acuerdo que le llamaba a nuestro homeópata de cabecera, que además un querido amigo de la familia, José Juárez Alcaraz, que por cierto saludos si por ahí nos escucharía. Don José, doctor José Pero él Juárez. siempre José, ya le di Sí, tal, hay ya que le di hacer tal, que pero escuche el sigue con la programa. tos, ¿qué más le hago? ¿Qué más le doy? Sin embargo, sí hubo un momento en que sí puedo decir que decidí estudiar la homeopatía de una forma ya en serio o profesional, digamos, que fue que Max, mi hijo, el más chiquito, empezó a desarrollar este problema de Krupp, que se les cierra la glotis y no puede respirar y se ponía muy mal. Entonces yo recuerdo que yo le hablaba a José, al homeópata, para que me ayudara con qué darle y yo veía que el niño respondía bien a la homeopatía con ese problema, cuando otros hijos de mis amigas les pasaba lo mismo y siempre terminaban en el hospital con nebulizaciones y tratamientos con los que yo no estaba familiarizada. Y hubo una vez que ese día sí recuerdo todavía esa impotencia que sentí, que Max se puso muy mal, y no encontraba yo al homeópata, era un fin de semana y él estaba de vacaciones, no encontré, y yo estaba totalmente, lo que le estaba dando no estaba ayudando lo suficiente, porque la homeopatía es muy individual y a veces dependiendo el síntoma, tú vas a dar el remedio homeopático. Entonces, pues yo con mis básicos conocimientos no atinaba que darle. Y me acuerdo que terminé precisamente en el hospital con mi niño con unas nebulizaciones y para mí fue un sentimiento de impotencia tan horrible que decía, es que ¿por qué tengo que estar aquí cuando yo sé que su cuerpo responde a algo natural? Me acuerdo que ahí decidí aprender la homeopatía de forma profesional para poder tener las herramientas y el conocimiento. Entonces decidí y entré a estudiar la carrera en México, son 4 años, y entré a estudiar principalmente para yo poder ayudar a mi hijo y a mi familia, pero ya una vez en los estudios pues me apasioné y decidí que lo quería hacer como profesión.
¿Te Y das bueno, cuenta, Brenda, soy- que a veces un evento desafortunado, extraordinario en nuestras vidas, ese dicho que dice Joe Dispensa que el obstáculo es el camino, podías ujú, haber dicho, no, ya me voy a mejor que lo atiendan los médicos, ya no puedo más con esto, ¿no? Y sin ujú. embargo, eso te motivó a seguir estudiando más, a ser profesional en la homeopatía. Y mira ahora Claro, cuántas porque además yo gentes no estaba ayudas a curarse. familiarizada yo nunca estuve familiarizada con el sistema médico, entonces para mí el verme en un hospital con mi niño ahí, que me le estaban dando medicamentos y cosas a su cuerpo que yo no sabía qué era, pero sabía que no Que jamás era les había dado. precisamente la mejor opción. Y con esto yo no quiero decir ni que piensen que nosotros estamos en contra de la medicina, al contrario, la medicina tiene unos avances extraordinarios y salva Vale. vidas. Simplemente que la gente sepa que hay herramientas naturales que pueden en algún momento trabajar acompañando a nuestro organismo sin tener que recurrir a la medicina convencional para todo, porque obviamente habrá momentos en los que la necesitas y no vas a ir un accidente, una emergencia, pues, o sea, tienes que recurrir a estos Pero por avances supuesto. médicos tan increíbles y tan impresionantes que tenemos. Pero sí es importante que la gente sepa que hay herramientas naturales, que hay opciones antes de llegar al antibiótico, por ejemplo, que la medicina natural puede estimular a tu organismo a trabajar y a sanarse solito sin tener que estar recurriendo para todo a medicinas fuertes que conforme más las usan, pues van debilitando al organismo, que es lo que pasa muchas veces, que entran los niños en un ciclo se enferma, antibiótico, se vuelve a enfermar, otro antibiótico, y así, y no salen porque el cuerpo cada vez más débil y menos se sabe defender. Entonces, ahí es donde tenemos que saber que cuando tenemos estas herramientas naturales, estamos fortaleciendo a nuestro cuerpo a defenderse solito, a sanarse solo, ¿no? Así es. Realmente yo también llegué a eso, todo eso que estudié, que me he dedicado por 48 años, por la misma razón que tú. Cuando yo empiezo a ver, Vanessa era muy enfermiza y constantemente tenía gripes y gripes y estaba en ese círculo, antibiótico y otra vez el antibiótico y otra gripe y la tos y bronquitis. Y fue cuando hago el jarabe. Entonces, a mí me motivó lo mismo, que tú eras esa desesperación de ver toser eternamente a la niña y no había remedio para eso, ¿no? No. Los antibióticos la debilitaban más, empezaba a poner toda pálida, sin apetito. Pues ahí empecé a armar esa caja, ¿no? Y en este programa vamos a hablar de muchísimas cosas, aparte de la salud física, vamos a hablar también de la salud mental tan importante, ¿no? El estado de ánimo que tiene que sentir una persona para sentirse saludable o enferma, la manera de que tenemos de repetirnos, de programarnos, ¿no? Que nos vamos a enfermar. Entonces, Sí, todo eso, es un yo creo todo. que va a estar muy bonito nuestros podcasts y que vamos a Sí. tener mucha gente, los vamos a hacer en vivo, supongo, ¿no? No sé si Sí, te... y obviamente que se aceptan sugerencias, pónganos en los comentarios Sí, qué temas les gustaría que tratáramos en el programa siguiente. Lo vamos a estar haciendo más o menos una vez al mes. Entonces, se aceptan sugerencias porque de eso se trata, de hablar de los temas que a la gente le interesa y de las cosas que quieran que compartamos en base a nuestra experiencia. Y sobre todo volviendo a en ver, perdón. perdón, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo mucho aislamiento, ¿no, Brenda? No es lo mismo antes que estaba la mamá tan cerca, la abuela tan cerca con esos remedios naturales. Entonces, vamos a fungir un poco tú y yo, a sustituir a esas abuelas, esas mamás que no están en las vidas de las personas, ¿no? Tan necesarias, de que la abuela enseñaba, la mamá enseñaba a su hija cómo dar del pecho a la hija recién parida, cómo cuidarse el parto y el posparto. Y ahora pues a puros médicos se nos ha Sí, olvidado o qué esa pasa como en primaria. mi caso, por ejemplo, que bueno, yo ya me vine, no me tocó tener a mis hijos acá sola, pero siempre Así te es. tuve a ti cerca, pero veo a mi alrededor muchas mujeres que se cambian de país y obviamente pues su familia, su mamá, su red de apoyo queda lejos y no es lo mismo, ¿no? Y te ves de repente perdida en otro país sin saber en quién apoyarte. En ese pequeño libro, por ejemplo, que acabas de sacar, ¿tú? Sobre lo de la concepción, el parto, cómo amamantar, se me hace muy valioso porque de veras no hay quien haga eso ahora. Y No, sí, pues habrá sí. muchas
terapeutas que vas a tomar el curso y todo, pero si tiene uno una guía en casa, pues qué mejor, ¿no? Estos podcasts van a ser realmente para eso también y para abarcar muchas situaciones de mujeres que abarcamos, ¿no? El divorcio, la separación, el cambio de vida, cómo nos sentimos, ¿no? En la etapa de la menopausia. Yo creo que sí les va a gustar a toda la gente que nos está oyendo. Y bueno, volviendo al tema de este programa, que se trata de los básicos en un botiquín. A ver, tú, por ejemplo, obviamente ya hablamos la homeopatía, que para mí también, siempre que me preguntaban, para mí la homeopatía siempre es la primera opción. Yo siempre de viaje, desde que mis hijos estaban pequeños, siempre cargo con mi botiquín homeopático. Y en casa, pues obviamente, es homeopatía, propóleo que nunca falta, porque el propóleo es un antibiótico y un antiviral natural. Entonces el propóleo siempre es de las cosas que también yo sugeriría tener a la mano. Obviamente la miel de abeja, que nos sirve, bueno, aquí tú eres la experta, pero para heridas, para la tos, para hacer un jarabe casero, o sea, siempre la miel pura de abeja tiene que estar en primera fila en nuestra cocina, ¿no? ¿Qué otra cosa agregarías tú, mami? Nuestra cocina y nuestro botiquín, incluso yo lo he llevado en pequeños frasquitos, el propóleo, he llevado la miel, el vinagre de manzana, también es algo insustituible. Nos ayuda mucho para viajar, cuando te cae mal una comida, te ayuda a digerir mejor, para heridas. ¿Y en casa qué más hay botiquines naturales muy... Y por ejemplo, exactamente, que están en tu despensa. ¿Qué otras cosas tienes tú o le sugerirías a la gente que nos escucha tener siempre en su cocina, digamos? La miel, el vinagre, tenemos el vinagre que también sirve es un abanico de cosas para lo que sirve el vinagre, que a lo mejor hacemos también un programa especial para eso. El ajo, Brenda, acuérdate que tú misma me decías, para mí el ajo es súper importante, sobre todo también, por ejemplo, si traes infección estomacal, dientes de ajo como cápsula es una maravilla. El ajo también para mí es de las cosas que siempre... Cebolla, porque el jarabe ese para la tos que lleva cebolla también ese es muy bueno. Que podrías dar la receta, por ejemplo, que es una receta casera. El jengibre, ¿verdad? El jengibre es una maravilla. Yo también jengibre para tecito cuando alguien está enfermo, jengibre, limón, miel. Es un expectorante impresionante, el jengibre arranca flema. Entonces vamos a tener muchísimas cosas que hablar de esa caja, de ese botiquín natural que tienen que armar las mujeres en su casa, ¿no? Que no pueden faltar y que son tan prácticos, se pueden llevar de viaje, se pueden llevar en 100 mililitros todo lo que podemos llevar, ¿no? Pues, a mí también, Brenda, me provee de mi botiquín homeopático, siempre voy con el botiquín homeopático infaltable, así en unas cajitas chiquitas, todos los más importantes como para un viaje, ¿no? Mareo y digestión, dolor de garganta. Yo tengo y tengo una guía precisamente que pueden descargar en mi Instagram, que es gratis, precisamente donde pongo un botiquín homeopático sugerido y una pequeña guía de cómo utilizarlo, precisamente para que las mamás tengan una herramienta para de dónde echar mano. Por ejemplo, si tienen algún homeópata de confianza, pues teniendo ellas su botiquín, pueden hablarle a su homeópata o ellas en el botiquín pongo una guía más o menos de cómo utilizarlo y en qué casos. Pero si homeopatía es... ¿Podrías poner luego el enlace? Sí, me encuentran en Instagram como Brenda Plasencia_homeopath en inglés. Y así, y se van a la link envío y ahí tengo muchos enlaces y información de material que les puede ser útil. ¿Y qué otra cosa sugerirías? Valiosos que cuando estás... ¿Cómo? Yo sugeriría que estuvieran esos guías, esos libritos. Hay muchos libros ahora de remedios naturales, prácticos para tener en casa y buscar ahí la enfermedad y ahí va a estar la hierbita, la homeopatía. Ahora tanta cosa, los remedios florales de Bach. Hay tantas cosas que las mujeres pueden ser autodidactas. Yo creo que una de las cosas más importantes es recordar y tener siempre presente
que nuestro cuerpo es sabio y se sabe sanar solito, o sea, que no apanicarse, el niño ya se enfermó, que voy a hacer. Tener el conocimiento de cómo ayudarlo, pero tener también esa tranquilidad y esa certeza de que nuestro organismo tiene esa sabiduría interna innata de sanarse, ¿no? Entonces, cuando tú recurres a lo natural, estás acompañando y estás apoyando y dándole ese soporte al cuerpo para que se sane solito, ¿no? No pasa nada si el niño se enfermó, cuídalo, no lo mandes al colegio, que repose, que esté en la casa, le das su tecito de jengibre con miel, le das la homeopatía o lo que le quieras tú dar natural, pero sobre todo eso, a veces se asustan las mamás porque, ay, es que va a perder clases, sino que pues sí, pero no los puede estar mandando a la escuela si el niño está enfermo porque menos se va a aliviar. Entonces es como que, a ver, primero la salud. Entonces, si amaneció enfermito, pues ni modo, no va a la escuela, hasta que se recupere y darle estas herramientas, ¿no? A su cuerpecito. Brenda, ¿para qué es el reposo? ¿Por qué los médicos dicen reposo? Realmente el Precisamente reposo es para que para el que tu cuerpo se organismo no siga resetee. desarrollando, Exactamente, el cuerpo necesita claro, y no siga energía para desarrollando sanar. más bacterias, no virus, ¿no? El Así cuerpo es. necesita esa Y eso es algo energía que no para entiende. Le hacer. subió la fiebre a los niños, ¿no? ¿Qué hacer Sí, cuando sí. le sube la fiebre a un hijo tuyo? ¿Qué hacías? Porque ¿qué Pues hacen primero ahora? que nada, Le dan inmediatamente en la casa y para para mí la parar la fiebre, homeopatía. ¿no? Siempre empezaba con veladona, es un remedio homeopático muy útil en casos Así es. de fiebre, y no intentaba yo bajarla de golpe. Yo sabía que o sea, la fiebre era algo bueno, era la reacción sana de su organismo combatiendo a De eso, combatir los virus combatiendo a la de las bacteria que bacterias. estaba por ahí. Entonces, sí me acuerdo que al principio con Diego, el mayor, me apanicaba, pero precisamente el homeópata me explicó el proceso de la fiebre, que era algo natural, que no intentara estarla baje y baje y baje, porque entonces al bajar la fiebre le dejaba el campo libre al bicho de desarrollarse y entonces más se tardaban. Y yo misma en mi experiencia lo empecé a ver. Cuando se enfermaba, por ejemplo, Diego, y yo le estaba baja y baja la fiebre con tempra y eso, tardaba muchos días en aliviarse. Cuando empecé a tranquilizarme Sí. respecto a la fiebre y a dejársela, claro, siempre monitoreándolo y cuidando que no subiera demasiado, me acuerdo que cuando le dejaba yo la fiebre, sanaba más rápido. Entonces, en unos 2, 3 días ya estaba el niño bien, a que cuando estaba yo bájela y bájela, alargaba yo el proceso de la enfermedad. Entonces, Se cuando prolongaba. empiezas a observar Sí, esas porque cosas, interrumpías el proceso del cuerpo, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces, empezar a confiar un poquito más en nuestro organismo. Yo creo que eso es de las cosas que más nos hacen falta, ¿no? Confiar en el proceso, Sí. confiar que nuestro cuerpo, el síntoma es cómo el cuerpo empieza a sanarse, es el lenguaje del cuerpo, ¿no? Entonces, el consejo de hoy a las señoras que nos están escuchando, las amigas, sería eso, empezar a proveerse de un buen botiquín familiar, natural, en casa, Y de todo esto que estamos hablando. Y en la despensa, tener siempre a la mano la cúrcuma, el jengibre, la hierbabuena, el ajo, gordolobo, el eucalipto, todas esas hierbitas que han estado ahí desde la humanidad, así nos curábamos antes. exacto. Para mí Era las la medicina primeras natural. que siempre tienen que haber en la cocina en cuanto a elementos naturales es jengibre, ajo, cebolla, miel pura de abeja, propóleo. Tener vitamina C es muy importante también, sobre todo en los casos de resfriados. Siempre yo prefiero la vitamina C natural, por ejemplo, el polvo de acerola es un fruto con muy alto contenido en vitamina C y lo puedes agregar a smoothies o a juguitos. Yo siempre prefiero la forma natural de la vitamina. Natural, así, no Pero bueno, sintética. si no tienes y te estás enfermado, pues bueno, un Aderogil o lo que sea está bien, pero siempre tratar de que si vas a estar consumiendo vitamina C, pues que sea de una fuente más natural, ¿no? Sí. Que de un suplemento que encuentras en la farmacia que a veces no es precisamente el más natural como uno quisiera, pero también sirven, ¿no? Entonces, vitamina C, miel, jengibre, cúrcuma,
ajo, cebolla. El anís estrella recuerdo mucho haberlo utilizado de bebés, cuando estaban bebés, porque les quitaba el cólico. Yo no usaba Dimetap y todas esas Es que es cosas. digestivo, el anís estrella es Sí, el anís digestivo. estrella, aparte de que es digestivo, arroja gases, entonces un cólico está porque está lleno de gases el bebé. Y de inmediato empezaba a eructar y a desalojar los gases, y yo no recurría a las medicinas sintéticas, y ya no había necesidad de llevarlos al pediatra, y les hacía sus tecitos claritos así de anís estrella. Y un tiempo lo prohibieron aquí en México, fíjate, qué Sí, sí increíble, recuerdo. el anís estrella. Entonces, seguiremos recordando en el transcurso de estos programas todas esas hierbas, todos esos productos también que vienen de la colmena, productos que están ahí de la tierra, las raíces, sobre todo el rábano, también el rábano tan bueno que es para expectorar. Yo hago un vinagre de fuego que se llama en Canadá y Estados Unidos, que toman los indígenas, la gente de los principios que vivieron en Estados Unidos, y todavía lo recomiendan. Y es una serie impresionante, tiene naranja, toronja, un día lo voy a dar. Yo creo que son como 15 diferentes ingredientes, Brenda, y lo hago yo en vinagre para todo el año, pero nos dura 6 meses, nos los tomamos aquí Pues de rápido. eso se va a tratar el programa. Este es obviamente el piloto y solo para presentarnos y explicarles qué es lo que queremos hacer. Entonces sí vamos a necesitar que nos manden sus sugerencias de qué quieren que hablemos, si hay algún tema en especial que pidan, no sé, menopausia o un tema en especial para toses de los niños o para resfriados o para cólico del bebé, no sé, los temas que ustedes piensen que les pueden servir y que nosotros podemos compartirles desde nuestra experiencia. Vamos a estar muy, muy contentas de hacerlo. El programa va a ser una vez al mes, entonces tienen estos días para mandar sus comentarios, sus sugerencias. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Espero que les guste estar con nosotros en este espacio. Y también, Brenda, agreguemos que tal vez vamos a tener invitados, gente también capacitada en Claro. otras culturas naturales, para abundar y Y enriquecer claro, nuestro enriquecer y que todos aprendemos de todos, ¿no? Así es. De Pues eso se muchas trata. gracias por su atención, por su apoyo que nos den. Si les gustó el programa, por favor, compártanlo. Con eso nos van a ayudar mucho. Les mando un abrazo del corazón. Muchas gracias, Brenda, por esta idea. Estoy encantada de ayudar. Gracias, gracias, mami. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos pronto.